El desprecio. Rodrigo Balmont ajustó su reloj suizo de edición limitada mientras observaba la ciudad de Buenos Aires desde su oficina en el piso 25. A sus 35 años, había construido un imperio arquitectónico que llevaba su apellido con orgullo. Balmont Diseños era sinónimo de lujo, exclusividad y prestigio. Sus edificios adornaban las zonas más elegantes de la ciudad, y su rostro aparecía regularmente en revistas de arquitectura y estilo de vida. La puerta de vidrio se abrió y entró Catalina Herrera, cargando un portafolio desgastado bajo el brazo. Rodrigo notó inmediatamente su ropa sencilla, un vestido azul que aunque limpio y bien planchado, claramente había visto mejores días. Sus zapatos, aunque cuidados, mostraban el desgaste de alguien que caminaba largas distancias en lugar de tomar taxi. Catalina había trabajado en su empresa durante 2 años, siempre llegando temprano, quedándose tarde, produciendo diseños que otros arquitectos presentaban como propios. «Buenos días, señor Balmont», saludó ella con voz firme pero respetuosa. Rodrigo apenas asintió, su atención fija en el teléfono móvil. Catalina continuó: «He terminado el proyecto de viviendas sostenibles para el barrio de Flores. Creo que tenemos algo revolucionario aquí». Abrió su portafolio sobre el escritorio de caoba italiana, revelando planos meticulosamente dibujados. El diseño mostraba edificios de altura media que maximizaban el espacio mientras incorporaban jardines verticales, sistemas de recolección de agua de lluvia, paneles solares integrados en la estructura, y espacios comunitarios que fomentaban la cohesión social. Cada apartamento, aunque compacto, estaba diseñado para maximizar la luz natural y la ventilación cruzada, reduciendo la necesidad de aire acondicionado. El proyecto podría proporcionar vivienda digna para 500 familias de bajos recursos, explicó Catalina, sus ojos brillando con entusiasmo. Los costos de construcción son 30% menores que los proyectos convencionales, y los gastos de mantenimiento se reducen a la mitad gracias a las tecnologías sostenibles. He trabajado con ingenieros estructurales y he verificado cada cálculo personalmente. Rodrigo finalmente levantó la vista, sus ojos grises recorriendo los planos con expresión crítica. Luego miró a Catalina, y algo desagradable apareció en su rostro. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Viviendas para pobres», dijo arrastrando las palabras con desdén. «¿Cuánto tiempo perdiste en esto, Herrera?» 3 meses completos investigando, diseñando y calculando este proyecto cuando deberías estar trabajando en la torre de lujo para Puerto Madero. Catalina sintió que sus mejillas se ruborizaban, pero mantuvo la compostura. «Señor Balmont, este proyecto tiene un impacto social enorme. Además, el gobierno municipal está ofreciendo incentivos fiscales significativos para desarrollos de vivienda accesible. Podríamos obtener subsidios que cubrirían hasta 40% de los costos iniciales». Rodrigo se recostó en su silla de cuero, entrecruzando los dedos sobre su pecho. «Déjame explicarte algo sobre el mundo real, Herrera. A mí no me interesa tu visión romántica de salvar al mundo. Esta empresa genera 50 millones de pesos al año diseñando edificios para gente que importa. Gente con dinero, con influencia, con poder. No voy a manchar la reputación de Balmont Diseños asociándome con proyectos para gente como tú». El silencio que siguió fue ensordecedor. Catalina sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Gente como yo», repitió lentamente, su voz apenas un susurro. «Sí», respondió Rodrigo, levantándose y caminando hacia la ventana con las manos en los bolsillos. «Meret Herrera. Vienes aquí con ese vestido que probablemente compraste en un mercado de pulgas, con zapatos que necesitan reemplazo urgente, hablándome de diseñar viviendas para personas que no pueden pagar ni siquiera un departamento decente. Es patético. Crees que porque puedes dibujar bonito y hacer cálculos, eres igual a mí. Pero nunca lo serás». Catalina apretó los puños, sintiendo como la humillación se transformaba en algo más duro, más frío. «He trabajado más duro que nadie en esta oficina, señor Balmont. Mis diseños han ganado 3 concursos internacionales bajo el nombre de esta empresa. El proyecto del centro comercial en Palermo que le dio tanta gloria fue mi trabajo». «Trabajo que yo pagué», interrumpió Rodrigo bruscamente, girando para enfrentarla. «Trabajo que hiciste en mi tiempo, usando mis recursos, bajo mi techo. Todo lo que produces aquí me pertenece. Y francamente, estoy cansado de tu actitud. Te crees especial porque vienes de la nada y lograste un título universitario. Pero sigues siendo de la nada, Herrera. Y siempre lo serás». Catalina recogió sus planos con manos temblorosas. «¿Sabe qué es lo más triste, señor Balmont? No es que me desprecie por mi origen.
Es que tiene tanto dinero, tanto éxito, pero tan poca humanidad que no puede ver el valor de ayudar a otros. Ese proyecto podría cambiar vidas. Rodrigo soltó una carcajada cruel. ¿Cambiar vidas? Es que, Suenas como un comercial de caridad. El mundo no funciona con buenos sentimientos, Herrera. Funciona con dinero y poder. Y tú no tienes ninguno de los dos. Se acercó a su escritorio y presionó el botón del intercomunicador. Señora Domínguez, prepare la documentación de despido para la señorita Herrera. Efectivo inmediato. Catalina sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Me está despidiendo? Rodrigo no la miró. Estoy liberándote para que persigas tus sueños altruistas en otro lugar. Tal vez encuentres una organización sin fines de lucro que aprecie tu talento. Aquí solo me estorbas. 20 minutos después, Catalina salió del edificio con una pequeña caja de cartón conteniendo sus pertenencias personales. 2 años de trabajo, de noches sin dormir, de proyectos exitosos que nunca llevarían su nombre. Se detuvo en la acera, mirando hacia arriba, hacia las ventanas del piso 25 donde Rodrigo Balmont seguramente ya la había olvidado. Pero Catalina no sabía que mientras bajaba en el ascensor, Rodrigo había tomado sus planos del proyecto de viviendas sostenibles. Los estudió cuidadosamente, viendo el genio en cada línea, cada cálculo, cada innovación. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Este proyecto, con algunos ajustes y su nombre adjunto, podría ganarle el Premio Nacional de Arquitectura Sostenible. Y nadie sabría jamás que una diseñadora pobre y despreciable llamada Catalina Herrera había sido su verdadera creadora. La caída. 6 meses después, Catalina Herrera trabajaba desde un pequeño apartamento en el barrio de Flores, el mismo lugar donde había soñado construir su proyecto de viviendas sostenibles. Su oficina consistía en una mesa plegable, una computadora de segunda mano y pilas de libros de arquitectura que había ido coleccionando durante años. Las paredes estaban cubiertas con bocetos y planos, sujetos con cinta adhesiva. Había comenzado ofreciendo sus servicios a pequeñas cooperativas de vivienda, organizaciones comunitarias y familias que necesitaban remodelar sus hogares con presupuestos limitados. El pago era escaso, a veces inexistente, pero Catalina descubrió algo que nunca había sentido trabajando para Rodrigo Balmont: propósito genuino. Cada proyecto, por pequeño que fuera, mejoraba la vida de alguien real. Una tarde de julio, mientras revisaba planos para una guardería comunitaria, sonó su teléfono. El número era desconocido. Señorita Herrera. Habla Bernardo Quiroga, del Departamento de Planificación Urbana de la Municipalidad. Necesitamos consultarla sobre un asunto urgente. Catalina sintió un nudo en el estómago. ¿He hecho algo mal? Todo lo contrario, respondió Quiroga con voz seria. Necesitamos que revise algunos proyectos que están bajo investigación. Su nombre surgió como experta en diseño sostenible y ética arquitectónica. Al día siguiente, Catalina se encontró en las oficinas municipales frente a una montaña de documentos. Quiroga, un hombre de 60 años con cabello canoso y mirada penetrante, le explicó la situación. Hemos recibido denuncias anónimas sobre irregularidades en varios proyectos de alto perfil. Necesitamos a alguien con experiencia técnica que no tenga conexiones con las grandes firmas de arquitectura. Su trabajo con comunidades y su reputación de integridad la hacen ideal. Catalina comenzó a revisar los archivos. El tercer expediente le heló la sangre. Era el proyecto de viviendas sostenibles de Flores, pero ahora llevaba el nombre Visión Verde Balmont y la firma de Rodrigo Balmont como arquitecto principal. Según los documentos, Rodrigo había ganado el Premio Nacional de Arquitectura Sostenible 6 meses atrás. Las fotografías lo mostraban en la ceremonia, sosteniendo un trofeo de cristal, sonriendo para las cámaras. Pero a medida que Catalina comparaba los planos presentados a la municipalidad con las fotografías del proyecto construido, las discrepancias se volvieron evidentes. Los paneles solares que cubrían 40% del techo en los planos aprobados apenas cubrían 10% en la realidad. El sistema de recolección de agua de lluvia simplemente no existía. Los jardines verticales prometidos eran macetas decorativas. Las viviendas accesibles habían sido transformadas en lofts de lujo vendidos a precios astronómicos. Señor Quiroga, dijo Catalina con voz temblorosa, conozco este proyecto muy bien. Su mano trazó las líneas de los planos originales. Yo lo diseñé cuando trabajaba para Balmont Diseños. Estos son mis cálculos, mis innovaciones, mi trabajo. Y lo que construyeron es una farsa. Durante las siguientes semanas, Catalina trabajó incansablemente, documentando cada discrepancia,
cada mentira, cada promesa incumplida. Descubrió que el proyecto de Flores era solo la punta del iceberg. Rodrigo había construido su imperio sobre fraude sistemático, proyectos que prometían sostenibilidad pero entregaban mediocridad, edificios que no cumplían códigos de seguridad, sobornos a inspectores municipales. Una noche, mientras Catalina trabajaba bajo la lámpara de escritorio, su teléfono vibró con una notificación. Era un artículo de una revista de arquitectura, Rodrigo Balmont, el visionario que está cambiando el rostro de Buenos Aires. La fotografía lo mostraba elegante como siempre, posando frente al edificio de Flores. Catalina sintió una mezcla de rabia y tristeza. Rodrigo estaba recibiendo elogios internacionales por trabajo que él había robado, mientras ella vivía con lo mínimo. Pero entonces miró los documentos esparcidos sobre su mesa, la evidencia meticulosamente recopilada, y sintió algo más fuerte que la rabia: determinación. El día de la audiencia municipal llegó. Catalina entró al salón del consejo llevando 3 carpetas gruesas llenas de evidencia. La sala estaba repleta de periodistas, arquitectos, desarrolladores inmobiliarios y ciudadanos preocupados. Y allí, en la primera fila, estaba Rodrigo Balmont, rodeado de 4 abogados caros. Cuando sus miradas se encontraron, Catalina vio sorpresa genuina cruzar el rostro de Rodrigo. Claramente no esperaba verla allí. La sorpresa rápidamente dio paso a desprecio, la misma expresión que había usado cuando la despidió 6 meses atrás. El presidente del consejo, un hombre llamado Gustavo Mendoza, golpeó su mazo. Comenzaremos con el testimonio de la arquitecta Catalina Herrera, quien ha realizado una auditoría independiente de los proyectos en cuestión. Catalina se acercó al podio, su corazón latiendo con fuerza. Comenzó a hablar, su voz clara y firme, presentando evidencia tras evidencia. Mostró los planos originales junto a fotografías de los edificios construidos. Reveló correos electrónicos donde Rodrigo ordenaba reducir costos eliminando elementos sostenibles prometidos. Presentó testimonios de ingenieros que habían sido presionados a falsificar reportes de seguridad. El momento culminante llegó cuando Catalina proyectó en la pantalla grande los planos originales del proyecto de Flores, los mismos que había presentado a Rodrigo hacía 8 meses. Este diseño fue creado por mí en enero de este año, explicó, señalando su firma en la esquina inferior. 3 semanas después de presentarlo, fui despedida. 2 meses después, este mismo diseño ganó el Premio Nacional bajo el nombre de Rodrigo Balmont. Eso es falso, gritó Rodrigo, poniéndose de pie. Esa mujer es una empleada despedida que busca venganza. Ese proyecto fue mi visión desde el principio. Catalina lo miró directamente. Entonces explicó por qué los cálculos estructurales en esos planos coinciden exactamente con mi tesis de maestría, publicada 3 años antes de que usted afirmara haber diseñado este proyecto. Explicó por qué mi firma digital está en todos los archivos originales, con fechas que pueden verificarse. Explicó por qué construyó apenas una fracción de lo prometido mientras cobraba subsidios completos del gobierno por un edificio sostenible que nunca existió. El silencio en la sala era absoluto. Los abogados de Rodrigo se miraban entre sí, claramente sin respuestas preparadas. Rodrigo mismo había palidecido, su arrogancia habitual reemplazada por algo cercano al pánico. Señor Balmont, dijo el presidente Mendoza con voz grave, estas son acusaciones extremadamente serias. ¿Tiene evidencia para refutarlas? Rodrigo abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Por primera vez en su vida, el hombre que siempre tenía la última palabra se quedó sin nada que decir. La redención. La investigación municipal se expandió como un incendio. Durante las siguientes semanas, más víctimas de Rodrigo Balmont salieron a la luz. Arquitectos jóvenes cuyos diseños habían sido robados, ingenieros obligados a falsificar reportes, familias que habían comprado apartamentos defectuosos en edificios que no cumplían códigos de seguridad. Catalina testificó en 3 audiencias más, cada vez presentando evidencia irrefutable. Los medios de comunicación transformaron la historia en un escándalo nacional. El arquitecto fraudulento titulaban los periódicos, mostrando fotografías de Rodrigo esquivando cámaras mientras salía de las oficinas municipales. 3 meses después del testimonio inicial, el veredicto fue contundente. Rodrigo Balmont perdió su licencia de arquitecto de forma permanente. Su empresa fue multada con 120 millones de pesos. 17 de sus proyectos fueron declarados no conformes y ordenados a demolición o reparación completa. Los premios que había ganado fueron revocados públicamente. Pero el golpe más devastador vino cuando sus clientes millonarios,
Avergonzados por la asociación con un fraude, demandaron por daños y perjuicios. Valmont Diseños colapsó en cuestión de semanas. El edificio de 25 pisos donde Rodrigo había reinado fue vendido para pagar deudas. Catalina, mientras tanto, recibió una llamada de la Federación Internacional de Arquitectos. Su investigación y valentía habían llamado la atención mundial. Le ofrecieron dirigir un programa latinoamericano de vivienda sostenible con presupuesto de $50 millones. El proyecto de Flores finalmente se construyó como Catalina lo había diseñado originalmente, ahora bajo su supervisión directa. El día de la inauguración, 500 familias recibieron las llaves de sus nuevos hogares. Catalina caminaba entre edificios cubiertos de jardines verticales, escuchando la risa de niños jugando en los espacios comunitarios que había imaginado. Una figura solitaria observaba desde la distancia. Rodrigo Valmont, ahora conduciendo un automóvil modesto, vestido sin la elegancia de antes, se había detenido para ver lo que pudo haber sido. Había intentado contactar a Catalina docenas de veces, dejando mensajes de disculpa que ella nunca respondió. Finalmente, reunió coraje para acercarse. Catalina, llamó con voz ronca. Ella se volvió, su expresión neutral. Rodrigo continuó, necesito que sepas que lo siento. Estaba cegado por la ambición. Fui a tonto. Catalina lo observó en silencio por un momento largo. Luego habló, su voz suave pero firme. ¿Sabe qué aprendí, señor Valmont? Que el verdadero éxito no se mide en premios o dinero. Se mide en vidas tocadas, en diferencias hechas. Usted tuvo todo y lo perdió porque construyó su imperio sobre mentiras y desprecio. Yo no tenía nada, y encontré todo porque construí sobre verdad y respeto. Rodrigo bajó la mirada. ¿Puedes perdonarme? Ya lo hice, respondió Catalina. No por usted, sino por mí misma. El perdón me liberó del enojo. Pero eso no significa que olvidaré, ni que usted merece una segunda oportunidad en mi vida. Se dio vuelta y caminó hacia donde una familia esperaba agradecerle, dejando a Rodrigo parado solo, rodeado por el edificio que debió llevar el nombre de ella desde el principio. Meses después, Catalina recibió el Premio Internacional de Arquitectura Sostenible en Ginebra. En su discurso de aceptación, habló sobre su viaje desde un pequeño apartamento en Flores hasta ese escenario mundial. No mencionó a Rodrigo por nombre, pero sus palabras resonaron: la verdadera pobreza no es la falta de dinero. Es la falta de integridad, compasión y humanidad. Y la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Rodrigo vio el discurso en la televisión de un apartamento pequeño similar al que Catalina había ocupado cuando comenzó de nuevo. Trabajaba ahora como dibujante técnico para una firma pequeña, ganando en un mes lo que antes gastaba en trajes. Había perdido todo: dinero, prestigio, reputación, respeto. Pero mientras veía a Catalina brillar en ese escenario, sosteniendo el premio que él había codiciado toda su vida, Rodrigo finalmente comprendió la verdad que ella había intentado enseñarle. Había despreciado a la persona equivocada, por las razones equivocadas, y había pagado el precio más alto posible. No en dinero o fama, sino en la pérdida irreparable de lo que realmente importaba: su humanidad, su honor, y la oportunidad de ser parte de algo verdaderamente grandioso. Catalina, mientras tanto, nunca miró atrás. Tenía 500 familias viviendo en hogares dignos, miles más esperando en proyectos futuros, y un legado construido sobre la base más sólida posible: la verdad. Y eso, comprendió finalmente, era la única riqueza que realmente valía la pena tener. Fa.